Paz en la cárcel. Tanto el apóstol Pablo como Silas, como el apóstol Pedro y muchos apóstoles, muchos cristianos del primer siglo sufrieron por su fe, estuvieron presos incluso por su fe y hasta perdieron la vida por su fe. Y en el Antiguo Testamento vemos hombres también, profetas de Dios, hombres y mujeres de Dios que perdieron su vida incluso por su fe. Pero sin embargo, algo que no perdieron fue la paz. Vemos a un apóstol Pedro que en Hechos capítulo 4 y en Hechos capítulo 5 sale lleno de paz o contento, sobre todo en el capítulo 5. En el capítulo 4 sale orando, pero en el capítulo 5 sale alabando al Señor, contento de haber sufrido por él, porque de paso había sido torturado, azotado. Y lo mismo vemos en el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16. Y eso vamos a estar hablando, incluso en las peores condiciones, y siendo torturado, tú puedes sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vemos estos dos grandes ejemplos. Así que bueno, bienvenidos al final de esta serie. La paz os dejo, mi paz os doy. En nombre de la Iglesia de Cristo aquí en San Antonio de los Altos y de mi persona Carlos León, te agradecemos que otra semana más nos acompañes. Recuerda que este es un espacio creado para agregarte valor. Ayúdanos a agregarle valor a otros solamente suscribiéndote y compartiendo, porque el bien que se comparte se amplifica. El apóstol Pedro fue amenazado, fue encarcelado en Hechos capítulo 4 y bueno, y él no se dio ante las amenazas del mismo concilio que lo había amenazado antes, o mejor dicho, el mismo concilio que amenazó a Jesucristo y que condenó a Jesucristo y llevó a la muerte a Jesucristo. Ese mismo concilio estaba amenazando al apóstol Pedro y él anteriormente había negado a Cristo por mucho menos, pero aquí ahora con la fuerza que viene del Espíritu del Consolador que ahora estaba en él, pudo enfrentarse a ese concilio asesino y decirle: juzguen que es mejor si obedecer a Dios, si obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, por supuesto, y también dice que ningún otro, no pueden dejar de hablar de Cristo, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces los confronta de esa manera en Hechos capítulo 4, que es más importante obedecer a Dios que los hombres y que ningún otro hay salvación en Cristo. Lo amenazaron, nos siguen hablando de Cristo y salió de allí a orar, a pedir fortaleza a Dios, porque bueno, quizás todavía tú y yo no sentimos esa paz completa como la deberíamos sentir, pero la oración es clave para sentir esa paz en los momentos de turbación, pero manteniendo nuestra fe en Dios. Salió, buscó la iglesia, buscó a los hermanos, oraron juntos, pidió fortaleza, les llegó la fortaleza y en Hechos capítulo 5 siguió hablando del nombre de Jesús a pesar de que lo habían amenazado. Y en el capítulo 5 lo vuelven a encarcelar al apóstol Pedro, lo vuelven a amenazar, pero aquí adicionalmente lo azotan, es decir, lo torturan, no eran unos golpecitos, no, una forma de tortura que tenían en aquella época muy dolorosa. Y en esta oportunidad sale alabando al Señor por sentirse digno o por tomarlo o verlo como digno de sufrir por él. Y es hermosísimo porque aquí vemos a un apóstol Pablo en el pasado enfrentando al concilio asesino, hagan lo que quieran, y aquí nuevamente en el capítulo siguiente los vuelve a enfrentar, lo tortura e igualito sale con paz adorando al Señor. Y lo mismo vemos en el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, está golpeado, de paso lo ponen en el cepo, no puede moverse, no puede sentarse, no puede acostarse, con su espalda rota, su espalda dolorida, él agotado, él cansado, en una celda oscura, en la última celda, oscura, fría, con su amigo Silas. El cepo era una forma de tortura agotadora. Y ahí está el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, a medianoche sin poder dormir. ¿Y qué hizo? Quejarse, llorar, no, alabar a Dios. Y estaba allí alabando a Dios, cantando a Dios, los presos lo oían y el lugar tembló. Ocurrió el milagro, se abrieron las puertas de la cárcel y fue tan maravilloso el milagro que el carcelero y su familia, al recibir no solamente ver ese milagro, sino ver al apóstol Pablo con empatía, con amor, no, mira, no te va a pasar nada, no tengas temor, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces, y le predican el evangelio, y la familia, recibiendo ese amor y ese consuelo y el evangelio, deciden bautizarse esa misma medianoche, a esa misma hora de la noche. ¿Para recibir qué?
esa misma paz, ese mismo consuelo que vieron en el apóstol Pablo, que a pesar de estar siendo torturado, a pesar de estar siendo vejado, a pesar de todo lo que estaba sufriendo en ese momento, no perdió su paz. Y ellos querían un poco de esa paz, ellos querían un poco de esa confianza que tenían tanto Pablo como Silas. Y esa confianza es posible gracias a que, como lo vimos anteriormente, gracias a creer y obedecer el evangelio, tener el bautismo para el perdón de los pecados. De una vez limpio de pecado, porque el principal problema que trastoca nuestras emociones, que nos lleva a que los miedos nos secuestren, es el pecado. Pero una vez que el pecado, hemos sido limpios de pecado, llega el Consolador, el Espíritu Santo a nuestras vidas para darnos la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier situación con equilibrio emocional, con fuerza espiritual y con el fruto de la paz que solo Dios nos puede dar por medio de su Espíritu Santo, que es Dios con nosotros. Emmanuel, pero en este caso ahora el Espíritu Santo, ya no el Hijo, o mejor dicho, ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora la persona del Espíritu Santo en nosotros. Y esa paz entonces le lleva al apóstol Pablo y te lleva a ti a, bueno, en vez de quejarte, adorar, y las cosas van a ser totalmente distintas en tu vida y vas a poder ver milagros en tu vida, como lo vio el apóstol Pablo, que lo que hizo fue adorar, lo que hizo fue alabar y lo que hizo fue agradecer. Y si tú en tus momentos de dificultad, lleno de la paz de Dios, no te conectas con la queja, sino con la gratitud, con la alabanza y con la adoración, créeme que milagros van a ocurrir en tu vida y puedes tener paz incluso en la prisión. Y en este caso no sería una prisión física como las que vivieron por la persecución del apóstol Pablo, Silas, el apóstol Pedro, no, el apóstol Juan, no. Quizás la prisión es, bueno, situaciones económicas desafiantes que estás viviendo, te asfixian y te tienen encarcelado, situaciones emocionales, enfermedades, situaciones sociales, relacionales, familiares, que no son fáciles, que agobian, que agotan. Bueno, en esos momentos, teniendo tú la gratitud que viene de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, alabas a Dios, agradeces a Dios y milagros van a ocurrir para que tú puedas tener esa sanidad o esa paz que tanto deseas en estas otras áreas de tu vida. Recibe esta información para que compruebes que la voluntad de Dios, como dice su palabra en Romanos 12, es buena, agradable y perfecta. Te amo en Cristo y bendiciones.